Buenas tardes, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, que se escucha. Perfecto. Espérenme un cachito. Hay varios de los compañeros que siguen pidiéndome que les inscriba. Ya estamos. Lo que vamos a hacer a continuación, bueno, lo que hemos estado haciendo es estudiar la geometría diferencial. Hemos visto ya lo que son las curvas en el espacio en general, las hemos estudiado con bastante detenimiento. Ahí me están viendo. Y lo que vamos a hacer ahora es empezar un tema que es nuevo, porque el anterior era más o menos repetitivo de lo que han visto en Cálculo 2, ¿no? Con un poquito de profundidad adicional, digamos, y tratando de ser un poco más objetivos y tratando de entender no solo la parte matemática, sino lo que realmente estamos haciendo. Cuando uno estudia curvas, uno está interesado en determinar qué características geométricas tiene esa curva. Y esas características son básicamente dos, como son la curvatura y la torsión, que son propiedades propias de las curvas, valga la redundancia, y al ser propias, son intrínsecas. Y cuando uno estudia curvas, hay dos formas de abordar ese tema. Uno, desde la perspectiva del espacio propiamente dicho, es decir, con una visión externa, y cuando eso ocurre, usamos el parámetro t. Pero cuando yo soy un gusanito que se está moviendo sobre la forma de la curva, digamos, yo quiero estudiar desde mi propia perspectiva. Y esa propia perspectiva es la perspectiva del arco. Por eso se dice que el arco es una propiedad intrínseca a la curva. Son dos formas diferentes de ver las curvas porque incluso tienen parámetros diferentes, ¿no? El parámetro t lo puedo asociar con el tiempo y eso implicaría de que estamos trabajando con el parámetro tiempo, con esas unidades temporales, y en el otro caso el parámetro arco hace referencia a longitudes, está referido a las distancias, mide otra cosa, pero son dos formas de ver la misma curva con unidades incluso diferentes, ¿no? ¿De acuerdo? Es lo que hemos hecho. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir el documento. Cuando miro a un lado es porque estoy viendo mi otra pantalla. Y vamos a ver la diferenciación vectorial. Bueno, seguimos con ese mismo capítulo. Y sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es estudiar a las superficies. Las superficies. Las superficies también son formas vectoriales. Las superficies en algunos libros les llaman superficies parametrizadas porque le vamos a dar una connotación vectorial a la superficie. Para mí son espacios vectoriales de dimensión 2, su rango es 2, si lo vemos como un vector. Una esfera es un espacio vectorial de dimensión 2 y tiene esa forma. Un cilindro es un espacio vectorial de dimensión 2. Un cono es un espacio vectorial de dimensión 2. Un paraboloide hiperbólico es un espacio vectorial de dimensión 2. Cualquier superficie que se desarrolle dentro del espacio vectorial de dimensión 3 es un espacio vectorial de dimensión 2. Es un subespacio y tiene su propia base y demás cosas. Y cuando solo me refiero a las componentes de ese vector, decimos que la ecuación está parametrizada y es lo que estoy colocando acá, superficies parametrizadas. Fíjense cómo estamos definiendo matemáticamente esa situación. Son funciones vectoriales cuyo dominio de definición está en un espacio vectorial de dimensión 2, ese es su rango, pero viven en un espacio vectorial de dimensión 3. Es interesante eso, ¿no? Bueno, y es lógico, ¿no? Porque, fíjense, este es el espacio cartesiano rectangular donde hemos definido todo lo que estamos haciendo, donde estás dentro
de este espacio vectorial de base canónica IJK, todo lo que estamos haciendo, subespacios incluso con geometrías diferentes, y en este espacio, por ejemplo, vive un cilindro o un cono. El cono en sí mismo es un espacio vectorial de dimensión 2, pero está viviendo en un espacio vectorial de dimensión 3, y eso es a lo que hace referencia esta parte, porque yo voy a tener vectores que van a partir del origen de coordenadas y van a llegar hasta el cono. Y estos vectores le van a ir dando forma al cono. Estos vectores que le dan forma al cono es el espacio vectorial de dimensión 3, porque estos vectores están en el espacio. ¿De acuerdo? Están en el espacio. Pero el cono en sí mismo es un espacio vectorial de dimensión 2, porque el cono vamos a definir solo a partir de dos parámetros. Esto es bien interesante. Cuando teníamos curvas, solo necesitábamos un parámetro, ¿no? Y ese parámetro era el parámetro tiempo o el parámetro arco. Pero ahora en un espacio vectorial de dimensión mayor y con un espacio vectorial de dimensión 2 que hace referencia a la superficie, necesito dos parámetros. Es como un tejido. Es como un tejido. Es como una chompa. Cuando solo tengo un hilo, puedo trazar curvas. Y eso es un parámetro, el parámetro t, digamos, en distintos instantes. Pero cuando tengo otro parámetro, empiezo a tejer. Empiezo a tejer. Empezamos a tejer este espacio de dimensión 2 dentro de un espacio vectorial de dimensión 3. ¿De acuerdo? Eso es la idea central, la idea geométrica, la idea vectorial, la idea intuitiva de lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, mi función va a ser igual que las funciones que definían las curvas con esos dos parámetros que hemos estudiado, solo que ahora cada una de las variables va a tener dos parámetros. El parámetro U, que me va a permitir tejer, digamos, ese tejido que estoy haciendo para construir la superficie, para un valor U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera, etcétera. Es como tejer una chompa. Y la otra, las líneas verticales o las líneas horizontales, dependiendo cómo lo vean ustedes, serán las otras hebras de mi tejido que me va a permitir tener ahora una superficie. Es bien interesante, ¿no? Antes tenía solo curvas, por lo tanto solo podía definir esa curva a través de un parámetro. Ahora tengo dos parámetros y con esos dos parámetros puedo tejer esta superficie de dimensión 2 que puede tener cualquier forma geométrica, puede ser un cono, puede ser un cilindro, puede ser una esfera. ¿De acuerdo? Ahora, como en cualquier espacio vectorial que se precie de ser al menos decente, tenemos que definir o tenemos que ver que el rango donde va a existir mi superficie tiene que ser diferente de 0. Es decir, tengo que demostrar que el rango es 2 para una superficie. Y eso se consigue haciendo un producto vectorial. El producto vectorial está asociado a áreas, ¿no? Y cuando yo tengo un área entre un vector que es este y otro vector, y estos vectores no son paralelos, lo que estoy haciendo es definir el área de un paralelogramo. Ahora, esas áreas las voy a ir formando, las voy a ir construyendo a lo largo de estas líneas, como vamos a ver más adelante. Aquí tengo un vector y aquí tengo otro vector. Y entre esos dos estoy formando un área. Por lo tanto, es rango 2. Tiene que ser rango 2. Tiene que ser rango 2. Entonces, y eso se consigue encontrando vectores tangentes a la curva. Esto es bien bonito, jóvenes, cuando uno lo ve desde esa perspectiva. Miren, tengo una curva. Eso siempre sucede cuando habilito mis líneas. Esto es una curva y esta es otra curva que están haciendo ese tejido al que hacías referencia. Si yo encuentro un vector tangente acá con una derivada respecto a una de las variables, es esa derivada respecto a u, por ejemplo, y respecto a la variable b, yo estoy formando con esos dos vectores un área. Por lo tanto, es rango 2. Porque si las curvas fueran paralelas, el vector tangente va a ser paralelo y por lo tanto simplemente estaré definiendo curvas, pero no tengo el tejido que necesito. Por lo tanto, encontrar eso es bien fácil como esto, hacer simplemente un producto vectorial y verificar que ese producto vectorial no me dé el vector nulo, que me estaría estableciendo esa condición de paralelismo, ¿no?, entre esos dos vectores. Y haciendo exactamente eso, cuando yo hago un producto vectorial, no se olviden que
que nosotros generamos con ese producto un vector, un pseudo vector, porque el producto vectorial me da dos vectores, ¿no? Me da un vector hacia arriba, un vector hacia abajo, un vector a la derecha, un vector a la izquierda, porque es un vector que depende de la quiralidad. Es decir, que puedo obtener vectores con sentido contrario, aunque tengan el mismo tamaño y la misma dirección, pero son dos vectores diferentes. Y ese vector que estoy obteniendo con el producto vectorial siempre es perpendicular a la superficie o al paralelogramo, y este paralelogramo está dentro o está apoyado en la superficie. Y ese vector normal lo puedo conseguir haciendo simplemente el producto vectorial entre este caballero y este otro caballero y dividiéndolo entre su módulo. ¿Por qué lo estoy dividiendo entre su módulo? Porque yo quiero que este vector esté normalizado a la unidad. Quiero que sea un vector normal, normalizado en realidad. Y le estoy llamando b de s a la derivada de la función respecto de u y b de t a la derivada de la función respecto de t. Es la misma función vectorial, solo que lo estoy representando, igual que esta, por ejemplo, solo que lo estoy representando ahora con dos letras diferentes. S y t, y a la función le estoy llamando b. ¿De acuerdo? Y fíjense, este es un buen dibujo porque nos está mostrando exactamente lo que les acabo de decir. Cada una de estas líneas, esta por ejemplo, está definido para un parámetro, para el parámetro, por ejemplo, t, y las otras están definidas para el parámetro s. Entonces, como son dos líneas, porque estoy formando un tejido, puedo encontrar el vector perpendicular a ambos haciendo el producto vectorial entre las derivadas de cada una respecto a cada una de las variables, y estoy formando un paralelogramo acá, ¿no? Un paralelogramo. Por lo tanto, yo ya me puedo ir dando cuenta que el rango 2 está asociado a una superficie. Siempre va a estar asociado a una superficie. El rango 2, dimensión 2, el tamaño vectorial 2. Y como el producto vectorial depende de la quiralidad, depende de la regla de la mano derecha, estas superficies se dice que son orientables, tienen un sentido, Si la superficie es cerrada, el sentido del vector normal siempre es externo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto puedo encontrar en cada punto de la superficie, en cada uno de estos puntos, infinitos vectores perpendiculares a la superficie, infinitos. Tantos como las estrellas del cielo, tantas como los granos de arena en una playa, infinitos, jóvenes. Y si voy pensando un poco más, y empezaría a darme cuenta de que el tamaño de cada uno de estos vectores va a ser el área del paralelogramo, y por lo tanto, si lo sumo, podría aproximarme al área de la superficie. Qué interesante. Querrá decir que el área de una superficie está vinculado, está asociado al vector normal de una superficie. Ahora, estas superficies están parametrizadas en términos de dos parámetros. El parámetro u, el parámetro b, o el parámetro s o el parámetro t, dependiendo de qué nombre o qué letra quieran usar. El nombre de su mascota, su nombre, el nombre de su enamorada, de su papá, de su mamá, lo que ustedes quieran. Normalmente se usan u y b. U de uva y B de vino, que son dos cosas que me gustan, por ejemplo. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de parametrización? ¿Se podrá parametrizar siempre una superficie? ¿Siempre podré llevarlo a una forma vectorial? Sí, normalmente siempre se lo puede llevar, pero hay algunas condiciones que se tienen que cumplir, mínimas. Una, la función vectorial con dos parámetros, por supuesto, tiene que ser derivable, ¿no? Porque si no puedo derivar, no voy a poder encontrar la derivada de b respecto de t o la derivada de b respecto de s, no voy a poder hacer mi producto vectorial, etcétera, etcétera. Tiene que ser derivable. Esa es la primera condición. Dos, debería ser inyectiva. Inyectiva quiere decir que debería haber una correspondencia biunívoca 1 a 1. Un parámetro o un par de parámetros, un vector en realidad, formado por los parámetros u y b, debería estar asociado solamente a un punto de la superficie, no a dos, para que sea función. De otra forma sería solo una relación. Tercera condición, tiene que ser rango 2, no puede ser rango 3. Eso veían en álgebra lineal también, cuando calculaban el rango como la cantidad o la dimensión del espacio columna, o el número de filas que tiene una matriz, ¿no? Una cosa así. Veamos un ejemplito. Esas son las únicas tres condiciones. Son condiciones bien sencillas. Tiene que ser derivable, debería haber una correspondencia 1 a 1 y el rango tiene que ser 2. Veamos un ejemplo.
Este es un buen ejemplo de una función parametrizada. Es una forma vectorial de una superficie. Y esa forma vectorial me están diciendo que es esta. A ver, ¿quién me dice que se llama esta superficie? A ver, alguien de la clase. Antes de que se duerman de hambre o de sueño o de aburrimiento. ¿Qué superficie? ¿Qué se llama esto? Bueno, una pregunta más fácil entonces les voy a hacer. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Ya, esa pregunta está bien respondida. ¿Qué se llama esta superficie? Un elipsoide. Un elipsoide. Correcto, es un elipsoide. Esta es la forma escalar del elipsoide. Esta ecuación está expresada como una ecuación de punto. Y esta está expresando como una ecuación vectorial. Igual que una circunferencia. Una circunferencia era x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1 o igual al radio. Pero también tiene su forma vectorial. No sé, 2 veces por el coseno de t, 2 veces seno de t. Tiene su forma vectorial. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia. Y me están dando además unas condiciones para saber de dónde a dónde varía U y de dónde a dónde varía B. Y si me acuerdo un poco de cálculo 2, esto se parece mucho a las ecuaciones esféricas, a los límites en las variables esféricas, ¿no? Y estoy queriendo ver si esto es una parametrización para este elipsoide. Veamos. Cada uno de estos términos, porque esto no se olviden que es un vector, cada uno de estos términos es una componente. Una componente, segunda componente, tercera componente. Primero. Segundo, es un vector. ¿En qué base está? Eso es lo primero que tengo que preguntarme también cuando uno estudia espacios vectoriales para no confundirme. ¿En qué base estoy trabajando? No se olviden que los vectores siempre requieren de una base. Los vectores no son vectores libres que andan por el mundo o por el espacio interestelar. Los vectores necesitan de un sistema de referencia y ese sistema de referencia me lo da la base. Es el que pone orden al caos que existiría si no existiese una base. Mientras no me digan otra cosa, todo tiene que estar en base canónica. Este es un vector en el espacio en base canónica. Y por lo tanto, las variables que yo utilizo en base canónica son las variables x, y z. Por lo tanto, esto debería ser x, esto debería ser y esto debería ser z parametrizados. Cada una de ellas, de esas variables parametrizadas. Y es lo que hacemos, ¿no? X, y z. ¿De acuerdo? Lo que voy a hacer es reemplazar simplemente x, y z en las ecuaciones del elipsoide. X vale esto elevando al cuadrado, y vale esto elevando al cuadrado, y z vale esto elevando al cuadrado. Vamos a simplificar, fíjense en el numerador voy a simplificar un poquito, porque este a puedo cancelar con este b al cuadrado puedo cancelar con este, y el c al cuadrado puedo cancelar con este, y me quedan simplemente los términos del numerador. En los términos del numerador, el seno al cuadrado puedo factorizar, porque este tiene seno al cuadrado, este tiene seno al cuadrado, y me queda una cosa como esta, por el teorema fundamental de la trigonometría, esto vale 1, y me queda este que depende de u, con este que depende de u, y se satisface la ecuación. Quiere decir que la forma vectorial es igual que la forma escalar, porque esta forma vectorial satisface esta ecuación, se iguala con 1. Por lo tanto, por lo menos, ahora yo sé que esta es una parametrización válida. Responde a la ecuación de esto que conozco. ¿De acuerdo? Primera condición. Sea diferenciable, veamos. ¿Esta función será diferenciable? Veamos. Tengo funciones senoidales y cosenoidales en las componentes de la función vectorial. Eso quiere decir que es diferenciable, ¿no? La función seno siempre es diferenciable y la función coseno también. Por lo tanto, siempre voy a poder derivar, al menos una vez. Por lo tanto, es diferenciable. Entonces, ya está. Se cumple también esa condición. Veamos si es inyectiva. Para que sea inyectiva, debería haber un solo valor de ángulo de elevación y un solo valor de ángulo de azimut que me den el mismo punto en el espacio, el mismo vector, la misma componente. Veamos con el primer caso, con la primera componente. Voy a suponer que tengo dos ángulos, el ángulo sub 1 y el ángulo b sub 1. Y un ángulo u sub 2 y b sub 2, y que me están dando el mismo resultado. Voy a ver si eso es posible. O sea, la misma componente, la primera componente, pero estoy evaluando en dos ángulos aparentemente diferentes. Uno es u sub 1, b sub 1 y el otro es u sub 2 y b sub 2. Ángulo de elevación, ángulo de azimut. ¿De acuerdo?
La tercera componente lo mismo, y para la segunda componente lo mismo, y la tercera componente también lo mismo. Vamos a ver si las tres componentes están definidas solo para un valor U sub 1 y solo para un valor B sub 1, que no existe U sub 2 y que no existe B sub 2. ¿De acuerdo? Vamos a ver eso. De la primera ecuación o de la tercera ecuación, fíjense, yo puedo darme cuenta o puedo cancelar este C con este C. Es lo que estamos haciendo acá. Este C con este C. Y me sale que el coseno de U sub 1 es igual al coseno de U sub 2. La única posibilidad para que eso suceda es que los ángulos sean iguales. Por lo tanto, no hay dos ángulos U, solo hay uno. O U sub 1 y U sub 2. Eso se llama inyectivo, ¿no? Eso lo reemplazo en la primera ecuación. Como ya sé que U sub 1 es igual a U sub 2, ya puedo cancelar algunas cosas. Podría cancelar este seno con este seno. Y me queda coseno de B1 igual a coseno de B2. Por lo tanto, B1 es igual a B2. Por lo tanto, se cumple esa condición de inyectividad propio, digamos, de las estructuras algebraicas que uno estudia en Mate 100, ¿no? Veamos si es rango 2. Veamos si es rango 2. Bueno, sí va a ser rango 2. No hice ya el ejercicio porque lo único que tengo que hacer es agarrar este vector, derivarlos respecto de U, derivarlos respecto de B y hacer el producto vectorial. Es largo, me ha dado flojera. Es largo, pero es diferente de 0. Es más, les puedo decir cuánto va a salir. Esto es igual al jacobiano generalizado del sistema esférico. Va a salir ese resultado. A, B, C, R al cuadrado por el coseno del ángulo de elevación. Eso va a salir diferente de 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estoy verificando con este pequeño ejemplo que la parametrización es correcta, es inyectiva, la función es diferenciable y es rango 2. Por lo tanto, esta es una forma válida para expresar vectorialmente a una superficie como una función vectorial. Perfecto. Pero ¿qué pasa si me lo dan así a la función y yo quiero hallar una parametrización? Yo quiero llevarlo a su forma vectorial. Las formas vectoriales siempre son más poderosas, son más manejables, me abren el horizonte, veo o trabajo dentro de un espacio vectorial. En cambio, las ecuaciones escalares de punto como esta que tengo súper rayada acá, tienen más limitaciones. Es más difícil de manipular. En mi opinión, por supuesto, en mi opinión. ¿Qué pasa ahora entonces si tengo una superficie como esta y quiero llevarla a su forma vectorial? Antes de que lo quiera llevar a su forma vectorial, una pregunta para la clase, otra pregunta para la clase. ¿Qué superficie es esa? X al cuadrado más y al cuadrado más z menos 2 elevado al cuadrado igual a 4. ¿Qué superficie es esa? Espero que me contesten mientras tomo un poco de agua. ¿Una esfera? Una esfera. Correcto. Correcto, jóvenes. Es una esfera. ¿Pero es una esfera centrada en el origen de coordenadas o no? No. Ya, no. Acá hay otro elemento importante que hay que tomar en cuenta. Una superficie, jóvenes, puede parametrizarse de distintas formas. No hay una única forma de parametrizar. Y en esta esfera puedo parametrizarla hasta de 2 formas. Y tal vez hasta de 3. Y todas van a ser válidas mientras cumplan las condiciones de diferenciabilidad, si son inyectivas y si son rango 2. Para parametrizar una superficie, una forma sencilla de hacer es apoyarnos en lo que hemos aprendido en cálculo 2, vale decir, acordarnos de las coordenadas cilíndricas o de las coordenadas esféricas. En este caso, al tener una esfera, como ustedes mismos lo han reconocido, posiblemente la parametrización en coordenadas esféricas sea más fácil. Es decir, llevarlo a la forma esférica, llevarlo a la forma vectorial, mejor dicho, apoyándome en las coordenadas esféricas. Pero también lo puedo llevar a una forma vectorial apoyándome en las coordenadas cilíndricas. Y en muchos casos es hasta más fácil las coordenadas cilíndricas que las esféricas. Fíjense, lo voy a parametrizar en coordenadas cilíndricas a esta función vectorial. Y no se olviden, tienen que aparecer 2 parámetros, no pueden haber 1, porque si apareciese 1 es una curva. Y si aparecen 3, sería una hipersuperficie, un espacio vectorial que ni en la semana de ingeniería nos imaginaríamos, ¿no? O en carnavales que está a una semana.
Así después de haber bailado mucho y haber festejado mucho. Cuando estemos viviendo un espacio vectorial de dimensión 4, tienen que aparecer solo dos, porque estamos hablando de una superficie. Tiene que haber un tejido. Esta esfera va a ser como un calcetín que lo voy a tejer con 2 hilos, con 2 palillos. Eso significa rango 2. Lo que voy a hacer es agarrar mi ecuación, nuestro súper amigo que es la esfera, que es este. Voy a simplificarlo un poquito, voy a desarrollar este término cuadrático y me voy a quedar con una cosa como esta. Fíjense que aquí aparece la ecuación de una esfera, centrada en el origen de coordenadas, y hay un término de desplazamiento. Pero no lo voy a parametrizar usando coordenadas esféricas, lo voy a parametrizar utilizando coordenadas cilíndricas. Interesante, ¿no? Voy a meter una esfera dentro de un cilindro, eso es lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es una cosa como esta, para que se entienda mejor gráficamente. Tengo mi esfera que está trasladada respecto del origen de coordenadas, y a esta esfera lo voy a meter, o la voy a meter mejor. Tengo una amiga que me corrige cuando hablo mayúsculo, femenino y masculino, porque siempre yo hablo en masculino, todo. Lo voy a meter dentro de un cilindro a nuestra esfera. La vamos a meter dentro de un cilindro a nuestra esfera. ¿De acuerdo? Y las coordenadas cilíndricas son estas. Ya sabemos, las conocemos. En coordenadas cilíndricas, z se mantiene constante. Por lo tanto, como tengo acá un término que puedo parametrizar en coordenadas cilíndricas, porque x al cuadrado más y al cuadrado es igual a radio al cuadrado, eso lo dejo como radio al cuadrado, z se va a quedar como está, z se queda como está. De esta ecuación es más fácil despejar el radio, despejo el radio en términos de z, y esto que hemos encontrado como radio en términos de z lo voy a meter acá, en las coordenadas cilíndricas. Por lo tanto, el efecto geométrico que estoy obteniendo es de introducir una esfera dentro de un cilindro. Y el radio lo reemplazo por esa última ecuación que hemos encontrado, y las otras se mantienen. Tita se mantiene para el coseno, tita se mantiene para el seno, el radio lo estoy reemplazando con esta ecuación que hemos encontrado, y ya tengo la forma vectorial de mi esfera trasladada en el origen de coordenadas, respecto al origen de coordenadas, y utilizando como parámetros a z y a tita. En este caso, u tendría que ser z o tita, y b, z o tita. Pregunta, ¿quién debería ir primero? ¿Debería ir primero tita como u, o debería ir primero z como u? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué dicen, muchachos? No se olviden que cuando hablamos de espacios vectoriales, el orden de las variables es importante, porque estamos trabajando en sistemas de giro derecho. Por lo tanto, por ejemplo, en el plano, en el espacio x, y, z, la primera variable es x, la segunda variable es y, la tercera variable es z. Cada una de esas variables está asociada a un índice numérico 1, 2 o 3. Y en coordenadas cilíndricas también existe un orden. La primera variable siempre es el radio, la segunda variable siempre es el ángulo, y la tercera variable siempre es z. Z siempre está al final de todos, ¿no? Z es el menos querido. Por lo tanto, para mí, u debería ser el ángulo, y b debería ser z. ¿De acuerdo? Entonces, ahora ya no tengo variables tan generales como u y b, ahora tengo variables identificadas con su nombre, ¿no? U es el ángulo y b es z. Como tengo dos parámetros, esos dos parámetros me están configurando la forma vectorial de una esfera trasladada respecto del origen de coordenadas. ¿Cuál será su dominio de definición? El ángulo tiene que dar una vuelta completa. Por lo tanto, debería variar de 0 a 2pi, partiendo del eje X, ¿no? El eje X es el eje rojo acá. Bueno, partiríamos de acá en realidad y daríamos una vuelta así. Y Z va a variar desde 0 hasta 4. Este dibujito lo he hecho en el GeoGebra, lo podríamos haber hecho en MATLAB también. Y Z siempre va a variar de 0 a 4, porque solamente hasta Z igual a 4 existe la esfera. Si ustedes dibujan esta esfera, esa esfera... según los ejes, fíjense, si x vale 0 y y vale 0, z va a valer 4 y 0. Voy a resolver un sistema de ecuaciones. Este voy a resolver, ¿no? Este.
Y voy a cortar en 4 y voy a cortar en 0. Por lo tanto, su dominio de definición va de 0 a 4. Y el ángulo va a dar una vuelta completa. Por lo tanto, si yo hago variar θ de 0 a 2pi y z hago variar de 0 a 4, voy a dibujar esta esfera. Pueden hacer la prueba en MATLAB. Dibujen en MATLAB. Averigüen cómo se grafican superficies vectoriales en MATLAB. Hay tutoriales en el Internet. Y si ponen esos límites, θ de 0 a 2pi y z de 0 a 4, les apuesto que se los va a dibujar una esfera. Podemos apostar su nota. ¿De acuerdo? Veamos otro caso. Un ejemplo, bueno, el siguiente ejemplo. Vamos a suponer ahora que a mi superficie, que puede ser una esfera, puede ser un cono, puede ser un cilindro, lo que queramos, me lo están dando como una función escalar de punto, es decir, como una cosa como esta, así como esta. Esta es una función escalar de punto. Y a partir de eso, a partir de una función que puede ser cualquiera, fíjense, lo estoy poniendo como una forma genérica acá, y además es una función explícita porque z está despejada, me están pidiendo que haya un vector normal a z. Normal a z, es decir, perpendicular a la variable z. Bueno, creo que la pregunta está incluso mal hecha. Lo que deberíamos decir es hallar un vector normal a la superficie. También podríamos decir a z, ¿no? Pero podríamos pensar confundidos un poco de que quiero encontrar un vector al eje z, pero en realidad no me estoy refiriendo a eso. Estoy pidiéndoles de que hallemos un vector normal a la superficie, a esta superficie genérica cualquiera, donde z está despejado. Me refiero a eso. Y un vector normal a una superficie es un vector así, ¿no? Perpendicular a la superficie. Ese es un vector normal a la superficie. No se olviden que estamos hablando de superficies orientadas. Si yo quiero encontrar un vector perpendicular a una superficie como es. En realidad ya lo podemos hacer. Dígame cómo lo puedo hacer. Esto es cálculo 2. Esto es lo que han visto en cálculo 2 cuando veían el capítulo de funciones multivariable, cuando veían el gradiente, cuando veían derivadas parciales y esas cosas. Bueno, en realidad ya les he dado la respuesta. ¿Cómo puedo hallar un vector perpendicular a la superficie? Pregunta para la clase. Para los jóvenes que están despiertos todavía. Con el gradiente, perfecto. Para empezar tendría que volverlo una función implícita, ¿no? Y luego con el gradiente encuentro un vector perpendicular a la superficie. Y es el gradiente, el género de esa palabra es masculino, es el gradiente. ¿De acuerdo? Muchas veces decimos la gradiente, o sea, cometen los mismos errores que yo a veces, pero es el gradiente. Lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a parametrizar esta superficie utilizando un método que se llama parametrización de Monge. ¿Y en qué consiste esa parametrización de Monge? No se olviden de que estas superficies tienen que estar parametrizadas en función de dos variables, que pueden ser cualesquiera, el radio, el ángulo, u, v, o también pueden ser x y y. Y dos parámetros. Lo que tengo que hacer es poner z en términos de x y de y. Y de hecho ya me lo han dado. Z está como una función que depende de x y de y. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es utilizar el vector de posición. Este es el vector de posición. X, Y, Z, que puede representar una curva si X, Y y Z dependen de dos parámetros, de un parámetro, que puede ser intrínseco o extrínseco, y si de X, Y y Z dependen de dos parámetros, va a ser una superficie. Y estoy usando la base canónica, quiere decir que el vector que estoy formando está en base canónica, son variables de la base canónica, X, Y y Z. X lo voy a dejar como X nomás. Y lo voy a dejar como y nomás, pero a z lo voy a reemplazar por la función que es una función f que depende de x y de y. Cuando hago eso, cuando utilizo el vector de posición y reemplazo z por las variables x y y, usando esta función, a eso se le llama parametrización de Monge. ¿De acuerdo? Es la parametrización de Monge. Monge con G. Entonces ya tengo mi forma vectorial. Voy a usar la forma vectorial y no el gradiente para encontrar ese vector perpendicular a la superficie. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer las derivadas. Voy a derivar esta función respecto de x.
Y la derivada de esta función respecto de x va a ser la derivada de x respecto de x, 1. La derivada de y respecto de x, 0, porque y no depende de x. Solo z depende de x y de y. Y la derivada de z respecto de x va a ser f de x. Y eso lo tengo que multiplicar en producto vectorial con la derivada de todo esto respecto de y. La derivada de esto respecto de y es 0, la primera componente, porque x no depende de y. La derivada de y respecto de y vale 1. Y esta función f minúscula depende de x y depende de y. Por lo tanto, encontraré su derivada parcial respecto de y. Y tenemos nuestros dos vectores. Ahora, lo que tengo que demostrar es que esto no sea 0, ¿no? Porque si es 0, no sería rango 2 y por lo tanto no sería una superficie. Haciendo el producto vectorial, si ustedes se acuerdan este método, bueno, no sé si han aprendido, es en realidad lo mismo. Anulo esta fila y formo un menor. 0 por f de y es 0 y f de x por 1 es 1. Como estoy yendo en sentido contrario, pongo menos 1. Luego, esa línea verde lo desplazamos acá y no se olviden que por la expansión de Laplace ahora tengo que cambiarle el signo, ¿no? Voy a tener 1 por f de x, es f de x negativo ahora, menos 0. Bueno, el 0 no tiene signo y no hay problema, así que ya tengo eso. Y luego la línea lo desplazo hasta acá y tengo un tercer menor en la dirección de acá y eso me da simplemente 1. Es lo mismo. Y es esto el resultado. Fíjense que el resultado es diferente al vector nulo, por lo tanto es rango 2 y por lo tanto es una superficie. El vector normal lo voy a encontrar unitario derivando este vector, perdón, normalizando este vector, ¿no? Normalizando este vector. Y eso quiere decir tener el vector, que lo estoy expresando acá como una terna ordenada, es el mismo vector, dividido entre su módulo. Y si ustedes se acuerdan, esto, lo que tengo aquí arriba es el gradiente, que lo puedo poner también así, z respecto de x, z respecto de y, porque no se olviden de que z es igual a f de x y. Y ya tengo una expresión para encontrar vectores normales unitarios en términos de o a partir de una función que no era un vector. Lo he vuelto vector usando parametrización de Monge. ¿De acuerdo? Estas cosas que les voy mostrando como ejemplos, jóvenes, es bueno que se acuerden, porque cuando uno resuelve ejercicios, cuando uno vaya a encontrar el flujo que atraviesa un campo vectorial, por ejemplo, una superficie, y a esa superficie la quiero parametrizar, la quiero llevar a su forma vectorial, puedo usar la parametrización de Monge que estoy aprendiendo acá. ¿De acuerdo? Puedo hacer todo eso, por eso estoy poniendo estos ejemplos. Les estoy poniendo algunos ejercicios propuestos para que ustedes en su casa lo puedan ver. Veamos el primero. Quiero hallar una expresión también para el vector normal unitario, es decir, un vector normalizado, pero ahora la función escalar ya no me lo están dando como una forma explícita, me lo están dando como una forma implícita. Fíjense que z no está despejado. Es como si tuviese una superficie como esta, ¿no? X a la y más y a la z, por ejemplo, y menos una cosa como z por x, una cosa así. Igual a 0, digamos. Vamos a suponer que es una superficie. Me estoy inventando una ecuación. Vamos a suponer que es una superficie. Esta, por ejemplo, no podría utilizar con esta fórmula, porque en esta fórmula requiere que z esté despejada. Y si ustedes se fijan acá, z lo tengo en el exponente. Tal vez lo podría complicar más poniendo un z por acá y un z en el denominador de este primer término. Entonces, despejar z ya va a ser prácticamente misión imposible. Y no tiene sentido, ¿no? No me voy a pasar la vida despejando cosas, yo no soy matemático, yo voy a ser ingeniero. Entonces, esta formulita en realidad ya no me serviría, porque aquí requiere que z esté despejado. Entonces, lo que les estoy proponiendo en este ejercicio es de que, ¿qué pasa? ¿Cómo encuentro cuando la superficie está dada así? ¿Cómo sería su forma vectorial? ¿Cómo encuentro estas cosas? ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es derivación implícita, ¿no? Cálculo 2, para encontrar las derivadas. El otro ejemplito, el 5, es que si tengo una función que es derivable, una función f, entonces todos los planos a esta superficie, a esta función que es una superficie, que todos sus planos tangentes, hay que demostrar que son espacios vectoriales de dimensión 2. ¿De acuerdo? O sea, habrá que utilizar posiblemente este método, encontrar el vector y ver que su rango sea 2.
Y luego les estoy pidiendo encontrar la parametrización para esta superficie. A ver, ¿quién me dice qué superficie es esta? ¿Se acuerdan? O por lo menos, ¿qué forma tiene? Una hipérbola cóncava, creo. Una hipérbola cóncava. No. ¿Una esfera, ingeniero? Esfera. A ver, ¿en qué se parece este menos al más que debería ser para que sea esfera? No puede ser esfera, no es esfera. Una superficie de manto, ingeniero. Una superficie, perdón, no le escuché bien. Una superficie de, no sé, no me acuerdo cómo se llama, de manto Ya. o Voy a de hacer el doble dibujo. hoja. Voy a hacer el algo dibujo así, y ustedes me van a decir cuál de ellos es. ¿Es así? Como una manzana comida. Bueno, no es necesario acordarnos los nombres, ¿no? Pero por lo menos debería poderme reconocer por su dibujo. ¿O será así? En otras palabras, un hiperboloide de un manto o un hiperboloide de dos mantos. Su eje de simetría está acá. ¿Cuál de ellos será este? de la derecha, ingeniero. El hiperboloide de un Segundo. manto, ¿no? Sí, ese. Este. Para darnos cuenta, fíjense, tenemos que hacer solamente esto, miren. No hay Z. No hay Z. Intersección con el plano Z igual a 0. A, una circunferencia de radio 1, debe estar acá. No hay X. Tengo Y al cuadrado menos Z al cuadrado igual a 1. Una hipérbola puede ser esta. Una de las ramas de la hipérbola. Por lo tanto, es esta, ¿no? Si hubiese un signo menos acá, sería este. El hiperboloide de dos mantos. ¿De acuerdo? Entonces, busquemos una parametrización para esta función. Ahora, para hacer parametrizaciones, siempre piensen en lo que les he comentado hace rato. Si yo fuese carpintero y quiero ir a comprar madera y quiero construir este taburete, este asientito se parece mucho a los asientos de las personas que venden celulares en la Eloy Salmón, ¿no? Muchos hemos ido por ahí, tal vez hasta tengamos una tienda por ahí, y a veces nos fijamos que hay unos asientitos más o menos parecidos a este hiperboloide de un manto. Cuando vayan por la Eloy Salmón o si tienen una tienda ahí y se sientan, dirán, me estoy sentando sobre un hiperboloide de un manto. Cuando yo quiero construir esto, si yo soy un carpintero, una madera para construir esta que podría comprar podría ser una madera así, una esfera. O podría comprarme un cilindro y sobre eso empezar a tallar. O podría comprarme un paralelepípedo y empezar a tallar a partir de este tronco de madera que tiene la forma de este paralelepípedo el asiento o el hiperboloide de un manto que quiero. A ver, si yo fuese el carpintero o todos nosotros fuésemos el carpintero, ¿cuál de estas figuras rosadas, geométricas que he dibujado es mejor? Se adecua mejor al hiperboloide de un manto. ¿Cómo es, muchachos? Un cilindro. El cilindro, ¿no? Si puedo comprar esto, por supuesto, puedo comprar esto y puedo construir a partir de esto. Matemáticamente puedo usar coordenadas esféricas para parametrizar esta superficie, lo puedo hacer. Puedo comprar una madera así, rectangular, un paralelepípedo, y puedo utilizar parametrización de Monge, despejando de esta ecuación Z, para parametrizar esta superficie. Puedo hacerlo también en términos de X, de Y y de Z. Pero a mí me parece que es mejor agarrar este cilindro y meterlo ahí. Es mucho mejor. Por lo tanto, si voy a hallar la parametrización de esto, usaría coordenadas cilíndricas. ¿De acuerdo? Más fácil. También puedo usar esta. Esta yo creo que es la menos apropiada, ¿no? Entonces piensen de esa forma, con un pensamiento lateral, ¿no? Cuando quieran parametrizar. ¿De acuerdo? Así se parametriza. Y viendo la parametrización cilíndrica, ya sea hasta el dominio de definición, el ángulo dará una vuelta y Z variará desde menos infinito hasta infinito para darle forma a este paraboloide, a este hiperboloide de un manto. ¿De acuerdo? Así se debería pensar, ¿no? Siempre divirtiéndonos, siendo carpinteros alguna vez, siendo albañiles en otra vez, porque todo esto es geometría. Y la geometría no lo han inventado los matemáticos propiamente dicho, ¿no?
La geometría la han estudiado seguramente los que construían las pirámides, los que querían demarcar un determinado terreno, o sea, la gente común y corriente como nosotros, ¿de acuerdo? No los genios matemáticos. Hemos visto de que cuando yo defino una superficie y tengo un vector normal a una superficie, el tamaño de ese vector, del vector normal a la superficie, es equivalente al área del paralelogramo. Por lo tanto, si yo tengo la forma normal de un vector, su forma normalizada, el vector normal unitario a una superficie, seguramente ese vector lo puedo usar en mi propia ventaja para calcular el área de una superficie. Ya no como en cálculo 2. En cálculo 2 allá vamos proyectando la superficie sobre algún plano coordenado. Pero ¿qué pasa ahora si yo tengo la superficie en términos de una función vectorial? Entonces, si tengo eso, si tenemos eso, aprovecharemos los productos vectoriales, porque los productos vectoriales están asociados a áreas de paralelogramo, ¿no? Fíjense esto, que se ve en cálculo 2 en el primer capítulo. Tengo un vector, tengo otro vector, cuando estamos haciendo la definición de producto vectorial, mi vectorcito U, mi vectorcito V, producto vectorial U por V, siguiendo las reglas de la mano derecha, ese es este vector, y este vector en tamaño es equivalente al área del paralelogramo que tiene como aristas concurrentes al vector U y al vector V. Concurrentes, me refiero a que parten de este mismo punto, concurren en ese mismo punto. Y el tamaño de este vector es esto. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer eso porque si me acuerdo de lo que hice hacia arriba, más arriba, yo podía encontrar vectores normales a la superficie con productos vectoriales. Por lo tanto, el vector normal es el área de la superficie, solo que ahora tengo que sumar muchos vectores normales, infinitos. Entonces voy a empezar haciendo eso. Voy a tomar eso que teníamos hacia arriba, el dibujo que teníamos arriba, que les acabo de mostrar. Tengo la función vectorial parametrizada en términos de dos parámetros, T y S. La función vectorial se llama B. Estoy suponiendo de que es rango 2, porque su producto vectorial no es el vector nulo. Encuentro el diferencial total. ¿Por qué estoy encontrando el diferencial total? Porque si yo tengo una superficie grande como esta, y tengo un vector grande acá, normal a la superficie que hemos obtenido con dos vectores tangentes a la superficie, el área que voy a encontrar del paralelogramo va a ser tangente a la superficie. A esta superficie se les llama manifolds también en inglés. Superficies manifolds o manifolds en inglés. Pero no se va a ajustar exactamente su forma a la superficie, ¿no? Yo quiero que esta superficie, este paralelogramo, sea lo más pequeñito posible para que se adapte directamente como si fuese un puntito sobre la superficie. Por eso estoy trabajando con formas diferenciales. Y la forma diferencial de este vector va a ser la derivada del vector respecto de t por el diferencial de t, vectorialmente, porque ya estoy haciendo el producto vectorial, la derivada del vector b respecto del arco por el diferencial, no necesariamente es el arco, es ese, cualquier parámetro. Me quedo con los vectores en producto vectorial, el área, pero como estoy multiplicándolo por formas diferenciales, esta área se va a volver un punto y por lo tanto va a acomodarse perfectamente a la forma de la superficie. Ya no va a aparecer un plano tangente, ¿no? Si esta es la superficie, el plano tangente o el paralelogramo podría ser así, si fuese muy grande. Yo estoy haciendo que este plano tangente sea muy pequeñito, prácticamente un punto, hallando simplemente la forma diferencial. Y como yo sé que ese vector normal es equivalente al área del paralelogramo, le estoy llamando S. S de superficie. Y es un vector. Es un vector. ¿De acuerdo? Esto, el mismo dibujo de hace rato. Esto lo estoy volviendo bien pequeñito para que esta superficie se vuelva solo un puntito, para que esta región amarilla que he dibujado ahí sea un puntito. Y eso lo estoy obteniendo volviéndolo diferencial de S. El módulo de este vector va a ser esto, ¿no? Estoy hallando su módulo, el producto vectorial estará en módulo y esto es una constante. Es una constante que sale. No se olviden, estoy utilizando esta propiedad. Si yo quiero hallar el módulo de un vector que está multiplicado por una constante t, por ejemplo, y este es el vector u, no se olviden de que esto, por propiedades de módulos, es igual al valor absoluto de t, perdón por mi letra, por el módulo del vector.
Estoy utilizando esa propiedad, ¿no? Por lo tanto, el módulo del vector se queda como módulo del vector nomás, solo que ahora mi vector ya no es diferencial de U, sino es este producto vectorial, que es un vector, y este es un elemento de área, diferencial de T por el diferencial de S, que sería este lado por este lado. Es un área rectangular. Y las áreas, hasta donde sabemos, siempre son positivos. En los sistemas de giro derecho, las áreas siempre son positivos. Estoy trabajando en base canónica, un espacio vectorial de giro derecho. Por lo tanto, el valor absoluto desaparece y me quedo con esto. Lo vuelvo unitario, es decir, a mi vector, a este vector lo divido entre su módulo. El módulo acabo de hallar. Por lo tanto, voy a tener esto dividido entre su módulo. Fíjense que estos elementos se cancelan. Este se me va a ir con este, ¿no? Se me va a ir con ese. Se cancelan y me queda que el vector unitario es un producto vectorial. Simplemente. Qué bonito. Así puedo hallar vectores normales a superficies. Me voy a entretener un poquito con esto, para tener algunas ideas simplemente. El vector normal va a ser el diferencial de S sobre su módulo. Despejo este que está acá, dividiendo, lo paso a multiplicar al otro lado y me queda esto. Si yo quiero calcular un área, yo necesito el módulo de esa área. Por lo tanto, de esta expresión voy a tratar de despejar el diferencial de S, el que no tiene la flechita encima, el que es el módulo del vector. ¿Y cómo voy a despejar el diferencial de S? Porque no hay división entre vectores, ¿no? No está definido. Los vectores o se multiplican o se suman y nada más, pero no divido entre vectores. No está definido la división entre vectores, ni entre matrices, si se han dado cuenta. Hay algunos algoritmos que parecen simular una división, pero realmente la división no existe. La única manera de despejar este término diferencial de S escalar, sin la flechita encima, es con un producto vector escalar. Voy a multiplicar en producto escalar a ambos lados. El lado izquierdo me va a quedar esto y el lado derecho me va a quedar esto. Estoy multiplicando en producto escalar n por n. Es decir, el producto escalar es con el vector n. N con n es el vector, el módulo del vector normal unitario al cuadrado. Y como es unitario, vale 1. Y por lo tanto ya he despejado. Ya he despejado. Y tenemos una formulita para encontrar áreas de superficie con un producto escalar. Y si yo analizo este producto escalar, me daría cuenta de que estoy haciendo una proyección. Estoy proyectando este vector sobre el vector normal unitario. Por lo tanto, el área de una superficie siempre es proporcional a los vectores normales a la superficie. ¡Qué bonito! Eso es lo que me está diciendo. Me está diciendo que si yo quiero calcular el área de una superficie, lo que tengo que hacer es sumar todos los vectores normales a la superficie. ¿De acuerdo? Esto es una idea intuitiva simplemente. No voy a usar esta formulita cuando quiera hallar el área de una superficie. Para hallar el área de una superficie me voy a quedar con esto. Me voy a quedar con eso. Más fácil. Voy a volver a tomar esa expresión que teníamos ahí arriba. Como tengo dos variables, haremos dos cuadraturas. Una cuadratura para T y otra cuadratura para S. Y ya está. Ya tengo una expresión, una fórmula que me permite encontrar el área de una superficie cuando yo tengo a mi superficie expresada como una función vectorial, de variable vectorial. Una función que tiene o que usa dos parámetros a la entrada, el parámetro U y el parámetro B, o el parámetro T y el parámetro S al que hemos hecho referencia en este caso, y a la salida yo voy a tener un vector de 3 componentes, porque mi superficie vive en el espacio. Es como tender la cama, jóvenes. Ese es un buen ejemplo de lo que es una superficie. Imagínense que yo tengo mi cama así, y que se tiende, vamos a suponer, una vez al año. Y en esta cama tengo las sábanas, ¿no? Las sábanas. Y cuando yo tiendo y sacudo mi sábana, la sábana forma una superficie como esta. Su dominio de definición es esto. Una superficie sobre el colchón. El colchón es un espacio vectorial de dimensión 2. Es una superficie, es plano. Pero
el dominio de definición me está permitiendo encontrar una superficie que sería esta que tengo acá arriba, que es el colchón que estoy la sábana que estoy sacudiendo. Ese es un buen ejemplo. Y es un ejemplo que no me estoy inventando. Hasta en los libros aparece este ejemplo. Me dice una superficie que vive en el espacio vectorial de dimensión 3, pero su dominio, la entrada acá, su dominio es un espacio vectorial de dimensión 2. Y esta formulita, jóvenes, es una forma alternativa para calcular áreas de superficie a la que ustedes tenían en cálculo 2. En cálculo 2 tenían una cosa como esta. Tenían una integral doble, una integral, el símbolo de una raíz. Tenían una cosa así como esta, por ejemplo, z respecto de x al cuadrado, más la derivada de z respecto de y al cuadrado. ¿Se acuerdan de esta fórmula, jóvenes? O su memoria es de corto alcance. ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de esta formulita? Esto han de ver el anterior semestre. Sí. ¿Se acuerdan, no? Esto, calculaban áreas de superficie, sí. Agarraban esta superficie, lo proyectaban sobre su dominio de definición y colocaban límites acá. Pero tenían que construir esta cantidad subintegral que es adimensional, no tiene dimensiones, es simplemente un factor de escala, porque yo voy a colocar límites en el plano X y con este factor de escala lo que estaría en realidad encontrando es el área de este otro, del que tengo aquí arriba porque es más grande. Y este es el factor de escala. Se usaba esta formulita y habían variaciones de esta fórmula, ¿no? Cuando lo proyectaba en el plano XY, cuando lo proyectaba en el plano XZ o cuando lo proyectaba en el plano YZ. Este también es al cuadrado. Y nada más. En cambio ahora tengo una forma diferente cuando la superficie me lo dan como un vector y los límites los coloco directamente sobre la superficie, ya no sobre algo proyectado en el plano XY o en alguno de los planos coordenados. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una referencia que no le den mucha bola, es más de lo mismo, Y vayamos a ver el ejemplo. Encontraremos el área de esta superficie. A ver, ¿esta superficie qué es? X más Y más Z igual a 1. Plano, correcto. Este plano, a ver, ¿qué dimensión? Si lo veo como espacio vectorial, ¿qué dimensión tiene? El plano es una superficie. 2. El plano es una superficie. Y todas las superficies son dimensión 2. Una esfera es una superficie, dimensión 2. Un cono es una superficie, dimensión 2. Un cilindro es una superficie, dimensión 2. Un paraboloide hiperbólico, dimensión 2. Todos son dimensión 2. Las dimensiones 3 son volúmenes. La esfera es solo una burbuja. Es hueca por dentro. Por lo tanto, es dimensión 2. Es como si agarrara mi plano y le doy la forma de una esfera, pero por dentro está hueco. Cuando yo pudiese entrar dentro de la esfera como si fuese un minero hasta el centro de la Tierra, ahí se vuelve dimensión 3. Porque aparte de moverme sobre la superficie, puedo entrar dentro de la esfera. Y eso sería dimensión 3. ¿De acuerdo? Si yo estoy queriendo encontrar el área de este plano, pero que está dentro de un cilindro, entonces más o menos sería mi dibujo así. Tendría mi plano, es un dibujo esquemático, ¿no? No es muy pretencioso, digamos. No quiero hacer algo sofisticado, porque yo no soy arquitecto ni dibujante. Yo soy, o pretendemos ser ingenieros, entonces mis dibujos a veces no salen muy bien. Y cuando intersecto el plano con este cilindro, aparece esta región que es del plano. Yo quiero hallar el área de estito. Del plano que está dentro del cilindro. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer como cálculo 2. Exactamente igual. Despejo Z, porque lo primero que tengo que hacer es identificar el área de quién voy a hallar. Aquí tengo dos superficies. Aquí tengo el plano y aquí tengo un cilindro. ¿De cuál de ellas voy a hallar el área? Pero la pregunta es clara. Me están pidiendo que haya el área de esto, que está dentro de esto. Por lo tanto, de acá podría despejar Z, derivarlos respecto de X, derivarlos respecto de Y, construir esto y luego colocar límites dentro de esto, en esta circunferencia elíptica.
Esa es una posibilidad. La otra es llevarla al plano, a la forma a la forma vectorial, a su forma vectorial. Este es un dibujo mejor hecho de lo que he tratado de hacer acá, ¿no? Esto lo hice en el GeoGebra. Voy a hacer parametrización de Monge. Parametrización de Monge. Voy a despejar z de esta ecuación. Z igual a 1 menos x menos y. Por lo tanto, mi función vectorial dependerá de x y de y, digamos. De x y de y. Y esto será igual a x simplemente, a y simplemente, y a z, que vale 1 menos x menos y. ¿De acuerdo? Estoy usando parametrización de Monge. Solo que ahora voy a parametrizarlo además a las variables x y y usando esto directamente. Usando esto. Y para eso voy a usar coordenadas cilíndricas. En coordenadas cilíndricas no se olviden de que x es igual al radio, que le estoy llamando u, por el coseno del ángulo, que le estoy llamando b. Esta no es una circunferencia exacta, ¿no? Esto es un elipse. Por lo tanto, este 2 que tengo acá me está molestando para que sea una circunferencia. Por lo tanto, eso se elimina con las ecuaciones de transformación. Ese 2 lo estoy dividiendo en y, pero no lo estoy dividiendo como 2, lo estoy dividiendo como raíz de 2. ¿Por qué? Porque cuando yo quiera parametrizar voy a hacer lo siguiente. Voy a tener r coseno del ángulo, eso es x. Bueno, le he llamado u al radio y al ángulo le he llamado b en el ejemplo que estoy haciendo, pero en polares o en cilíndricos es así. Este 2 me molesta, por lo tanto yo pondría más. En lugar de y voy a colocar r seno del ángulo. Y lo voy a dividir entre raíz de 2. De tal forma que al elevar al cuadrado ambas ecuaciones, al elevar al cuadrado, eso me va a dar el 1 que tengo acá. 1. Por lo tanto, x es igual a u coseno de b, o mejor dicho, u coseno de b, y y va a ser u seno de b dividido entre raíz de 2, para que tenga 1 acá. Ese truco estoy haciendo para generalizar las coordenadas cilíndricas, ¿no? Ya tengo x, ya tengo y como estoy usando parametrización de Monge, ya tengo z. Z va a ser 1 menos x menos y. 1 menos x menos y. Y ya tengo esto parametrizado. Solo eso tengo parametrizado. Luego me va a tocar encontrar el radio y el ángulo, ¿no? O el u y b. Pero ya tengo parametrizado solo esta parte celeste. Para encontrar áreas, hemos dicho de que voy a usar la forma vectorial. Ya tengo estas son las componentes del vector, de mi función vectorial. Lo que voy a hacer es derivarlos respecto de u. X derivados respecto de u es coseno de b, que lo tengo acá. Y respecto de u es seno de b sobre raíz de 2. Y z respecto de u me va a quedar coseno de b negativo y u sobre raíz de 2, seno de b sobre raíz de 2 negativo. Ya está. Luego voy a derivar nuevamente estas ecuaciones ahora respecto de b. Respecto de b me va a dar menos u seno de b. Respecto de b me va a dar u raíz de 2 por coseno de b. Y respecto de b me va a dar más u seno de b y menos u raíz de 2 por coseno de b. Hacemos nuestro producto vectorial. Fíjense aquí el producto vectorial lo estoy haciendo matricialmente, ¿no? Lo podría hacer también como una transformación lineal, también lo puedo hacer con determinantes, también lo puedo hacer como la definición de producto vectorial utilizando las componentes, lo puedo hacer como yo quiera. Hay muchas formas, yo lo estoy haciendo matricialmente, que es una forma diferente de la forma con determinantes. Anulamos esto, multiplico esto por esto y menos esto por esto. Luego anulamos la segunda fila y hacemos lo mismo, sin olvidarnos de cambiar el signo por la tabla de signos que existe en la expansión de Laplace, y luego encontramos la tercera componente anulando la tercera fila y encontrando este menor. Y haciendo todas esas operaciones, que ya no las puse acá, que lo pueden demostrar fácilmente ustedes, obtenemos eso. Este es el vector superficie, este es el vector área, ¿de acuerdo? Y la formulita que voy a usar es esta, ¿no? Esta.
necesito hallar su módulo. Necesito hallar el módulo de este vector que he encontrado. Y el módulo es esto, raíz de 6 sobre 2 por 1. Eso sale su módulo. Ahora tengo que empezar a colocar mis límites. Para mis límites no se olviden de que el área que estoy haciendo lo tengo que encerrar en este cilindro. Los límites están definidos por el cilindro. Y el cilindro que tiene esta ecuación, que está subrayado, que ya no se ve, son coordenadas polares generalizadas. Por lo tanto, voy a usar esto que teníamos antes para colocar mis límites, ¿no? Para hallar mis límites. Eso es cálculo 2, por eso lo estoy haciendo rápidamente. X valía esta ecuación. En lugar de Y voy a reemplazar esta otra que teníamos como ecuación o como parametrización para la variable Y, sin olvidarme del 2 que tenía por delante, y ahora en lugar de colocar menor o igual, voy a simplemente trabajar con la condición de frontera, con la ecuación de frontera, igualándolo a 1, olvidándome del símbolo de orden. Ahora este 2 que tenía acá, como por arte de magia, se anula, con este 2 que tengo en el denominador, porque está elevado al cuadrado, no se olviden, de donde yo obtengo que el radio vale 1. Y el ángulo dará una vuelta completa, de 0 a 2pi. Por lo tanto, varía de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi. Integramos fácilmente y ese es el resultado. Este ejercicio, jóvenes, yo les invito cordialmente a que lo puedan resolver usando el método de las proyecciones. ¿Dónde está eso? Pueden calcular y ver que sale lo mismo, solo que ahora lo estamos haciendo vectorialmente, directamente sobre la superficie, y esta es proyectando sobre el plano XY. Y la proyección sobre el plano XY ya tengo, es esto. Es eso. Así que es relativamente simple, más fácil tal vez, no sé. Depende que les guste. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos a hallar el área de la parte de este cono. Es un cono estándar a 45 grados, no hay mucho lío, pero solo en el manto superior, en Z positivo, pero la parte que quiero calcular, el área que quiero calcular del cilindro, está contenida en este otro cilindro, o del cono quiero decir, está contenido en este cilindro que está desplazado respecto al eje X. En el GeoGebra es una cosa como esta. El cilindro es lo que está rojo y el cilindro desplazado es el azul. Y el área que quiero calcular es, vamos a ver si con otro color para que se note mejor, solo esta partecita. Si yo veo el cono desde arriba, bueno, ahí ya no lo van a ver, al amarillo. Si yo veo desde arriba, desde el plano XY, estoy viendo desde arriba, el cilindro es una cosa como esta, ¿no? Y el cono, bueno, es infinito, pero haciendo un corto en algún momento voy a tener esto. Si yo quiero hallar esta partecita, el área de estito. ¿De acuerdo? El que está contenido dentro de este cilindro. Estoy cortando un pedazo del cono con este cilindro y quiero hallar el área de ese pedacito del cono que hemos cortado con el cilindro. El cono. Imagínense que tengo el cono así. Un cono corto, no es un cono infinito, con una determinada altura. Si tengo ese cono, ¿lo meto dónde? Vamos a ver, les voy a hacer algunos dibujos acá si me permite meter esto. Una posibilidad es que este cono lo meta dentro de un cilindro. Lo voy a volver transparente para que lo podamos ver a mi cono que lo he dibujado atrás. Ahí está. Tengo el cono y al cono lo estoy metiendo dentro de un cilindro. Es una buena opción, pero no es la única. También puedo meterlo al cono dentro de un paralelepípedo. Así. Estoy queriendo volverlo a su forma vectorial a mi cono, en otras palabras. Es lo que estoy queriendo hacer. Y lo que les he explicado hace rato. Vuélvanse carpinteros y vean qué cosa es mejor. Entonces tengo ya una segunda opción. Al cono lo meto dentro de este paralelepípedo o lo meto dentro de este cilindro. La otra opción que tengo es que yo lo meta dentro de una esfera. No tengo una esfera acá, pero vamos a hacer algo parecido a una esfera, digamos eso, y esa es mi esfera. ¿Cuál creen que es la mejor superficie para trabajar con el cono? ¿El cilindro, el paralelepípedo o la esfera que les estoy mostrando?
El cilindro, ¿no? Es obvio, es obvio. Así que nos olvidamos de las esferas y nos olvidamos de este otro y me quedo con el cilindro. Por lo tanto, uso coordenadas cilíndricas. Para eso hago este pequeño análisis tan trivial, ¿no? Pero que ayuda, aunque no crean, ayuda. Entonces lo voy a meter dentro de un cilindro. Cuando digo lo voy a meter dentro de un cilindro, quiere decir que voy a usar coordenadas cilíndricas para encontrar la función vectorial del cono. Mis coordenadas cilíndricas son estas, las que conocemos, las de siempre, nuestros viejos amigos. Pero estas coordenadas cilíndricas tienen tres variables. Tiene el radio, tiene el ángulo y tiene z. Si quiero que sea una superficie, tiene que volverse o tiene que anularse una de las variables. Anularse en el buen sentido de la palabra, no volverlo cero, sino que expresar alguna de ellas en términos de las otras. Por ejemplo, el radio o z, que son las que más se manejan. Despejar el ángulo es complicado, así que o el radio o z. ¿Y cómo elimino? ¿Cómo elimino el radio en términos de z o cómo elimino z en términos del radio? Con la ecuación del cono, porque esa es la superficie que quiero llevarlo a su forma vectorial. Tomo la ecuación del cono, me va a ayudar la ecuación del cono porque es el cono el que quiero meter dentro de estas ecuaciones y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Estoy metiendo a este cono, dentro de nuestro cilindro. Dentro de nuestro cilindro. Exactamente eso estoy haciendo. Entonces tomo el cono, que es este, reemplazo las coordenadas cilíndricas, x al cuadrado más y al cuadrado me sale radio al cuadrado, tengo z al cuadrado, elimino los términos cuadráticos, los exponentes, y me sale que z es igual al radio, para esta ecuación. Por lo tanto, o reemplazo el radio en términos de z, o reemplazo z en términos del radio, cualquiera de ellos. Aquí nos hemos desligado de z, y solo me quedo con el radio. Y esto ya es el cono dentro del cilindro. Bonito, ¿no? Así se hace. Ahora ya tengo dos variables. Tengo el radio y tengo el ángulo. Empezamos a derivar. Porque necesito el elemento de área. Después voy a colocar los límites. Después me voy a pelear con que la partecita que me interesa es la que está dentro del cilindro. Ahora solo estoy encontrando el elemento de área del cono. Solo estoy encontrando eso. Luego voy a ver si hallo acá, o en cualquier otro lado del cono el área que quiero. Solo estoy parametrizando. Solo estoy encontrando el elemento de área del cono. Y eso se encuentra con un producto vectorial. Siempre se hace lo mismo. La derivada de esta función respecto del radio, coseno de tita, seno de tita y 1. La derivada de estas ecuaciones paramétricas respecto del ángulo, menos r seno de tita, r coseno de tita y 0. Hacemos su producto vectorial y tengo esto. Hallo su módulo porque necesito hallar el módulo y me queda una cosa como esta. Bien sencillita. Por lo tanto, si yo quiero calcular áreas sobre un cono, para ese cono que me han dado, puede haber otro cono, pero para ese específicamente voy a usar esta formulita. Y para este cono específicamente, su elemento de área es esto. Puede ser diferente para otro cono. Para un cono que ya no esté a 45 grados, para un cono más abierto, para un cono más cerrado. Es decir, que puedo encontrar el elemento de área para cualquier tipo de cono. Ya está, ya tengo esto. Ahora recién le voy a poner sus límites. Los límites lo voy a colocar en el plano r-tita. Y el plano r-tita está en el plano x-y. Ahí está su dominio de definición. Y en el plano x-y tengo una cosa como esta. En el plano r-tita, ¿no? Es ahora este cilindro que está desplazado en el origen de coordenadas. Por lo tanto, eso estoy dibujando. Porque aquí voy a colocar límites. Ese es el dominio de definición de esta partecita del cono. Si ustedes proyectan esta partecita del cono sobre el plano x-y, ese es su dominio de definición. En el plano radio y ángulo. Y esa es la figura, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es agarrar la ecuación de ese cilindro, lo voy a reemplazar en términos de área y de tita porque necesito eso. Polares, en otras palabras, o cilíndricas en el plano. Y a partir de eso ya sé que el ángulo va a variar de 0 a... El radio va a variar de 0 hasta la ecuación de esta circunferencia, que vale r2 coseno de tita, estoy reemplazando acá. Y el ángulo puedo hacer variar de 0 a pi medios o de menos pi medios a pi medios. Si yo coloco de 0 a pi medios, tengo que multiplicar por 2, porque estaría calculando el área solo de esta parte, ¿no? Solo de esta partecita.
Pero como la figura es simétrica, lo multiplico por 2 para tener además el área de la otra parte. No se olviden que aquí encima está el cono. El cono. Y el resultado es raíz de 2 por pi. ¿De acuerdo? Veamos uno más. Fíjense, estamos haciendo varios ejemplos para que ya estén bien familiarizados con esto, ¿no? Estamos viendo superficies, estamos calculando áreas. Tengo una región cuyo dominio de definición está dada por estos valores de variables, ¿no? Este rango de variación de las variables. Tita dice que varía de 0 a 2pi y el radio varía, dice, de 0 a 1. Parece que es una circunferencia. Un círculo en realidad, porque la circunferencia es el perímetro y el círculo ya es el área, ¿no? Y la superficie dice que está definida de esta forma. Ya me lo han dado en su forma vectorial. Me están dando las ecuaciones paramétricas de la superficie. Hallar su área de superficie. Es muy parecida a la anterior en realidad. Encontramos las derivadas. En realidad este ejemplo, jóvenes, este ejemplo que estoy haciendo acá, lo puedo resolver haciendo esto que hemos hecho, pero el ejemplo que les estoy poniendo es algo que les dije que no le prestemos atención todavía, a esta formulita. A esta formulita. En lugar de hacer todo esto que les estoy mostrando, alternativamente también puedo hacer uso o puedo encontrar ese producto vectorial haciendo esto. Haciendo esta forma, que no les decía que no le pondremos mucha atención, es más de lo mismo, les decía, pero les voy a mostrar cómo se manejaría esto, ¿de acuerdo? En lugar de encontrar la forma vectorial de la superficie y hacer las derivadas y hacer el producto vectorial, yo puedo hacer de manera directa una aplicación de esta formulita. Vamos a ver cómo se trabaja con esa formulita. Es lo que estoy haciendo. Me han dado la superficie y esta es la superficie. Lo que voy a encontrar son las derivadas. Las derivadas. Vayamos a ver la formulita nuevamente. Debí haberme copiado, creo, ahí arriba. Si ustedes se fijan y se acuerdan de cálculo 2, estos son jacobianos. Entonces, al hallar estos jacobianos y al elevarlos al cuadrado, yo tengo esto. Entonces, lo que les estoy mostrando es una cosa súper interesante, ¿no? Bien bonito, que no aparece en ninguno de los libros que van a ver. Esto lo tengo de otro lado, un poco de la experiencia o un poco de ver de otras universidades. Lo que voy a hacer es encontrar esto con jacobianos, porque estos son jacobianos. Acuérdense, x y es respecto de v, y es z respecto de v, y xz respecto de v. Es una combinación de todas las variables. X con y con z y x con z. Esos jacobianos voy a encontrar. El primer jacobiano, x con y, es fácil, ¿no? Encontrar los jacobianos utilizando estas ecuaciones. O las ecuaciones de la superficie. La derivada de x respecto de r, coseno de tita. La derivada de x respecto de tita, menos r seno de tita. La derivada de y respecto de r, seno de tita. La derivada de y respecto de tita, r coseno de tita. Hallo su jacobiano, ya tengo r. Luego voy a hallar el segundo jacobiano, y con z y r con tita. La derivada de y respecto de tita de esta ecuación va a ser seno de tita. Perfecto. La derivada de y respecto de tita es r coseno de tita. Muy bien. Z respecto del radio, 1. Z respecto de tita, 0. Su jacobiano, esto por esto menos esto por esto, el determinante asociado es esto. Luego, la derivada de x respecto de r, la derivada hago exactamente lo mismo y obtenemos el tercero. Los elevo al cuadrado y simplifico y obtengo esto. Por lo tanto, mi elemento de área ya tengo, es r al cuadrado multiplicado por 2. No hay que olvidarse de que hay que sacarle una raíz, porque lo que tengo es esta formulita para encontrar áreas de superficie con jacobianos. Y ese elemento de área sale esto. Raíz de 2 por r al cuadrado en raíz, que es r por raíz de 2. Y bueno, el 2 lo saco, el radio se queda como está, coloco mis límites porque me han dado esos límites, me decían que variaba de 0 a 1 y el ángulo de 0 a 2pi.
Y ya está. Calculamos. Otra forma. Interesante, ¿no? Por eso es bueno venir a clases. Por eso es bueno venir a clases. Y veamos. Les estoy poniendo un ejercicio propuesto acá. Un ejercicio propuesto para que demuestren que el área de superficie, pero ahora de una curva que al rotar me genera una superficie, está dada por esto. Así que échenle una mirada a cómo podríamos demostrar que el área de superficie, cuando tengo una curva en un determinado plano, fíjense, digamos el plano XY, en este caso tengo en el plano XY una curva que podría ser, por ejemplo, esta rama. ¿De acuerdo? Y lo voy a hacer girar alrededor del eje X. Entonces, al girar voy a tener una cosa así, como una especie de trompeta. Y si yo tengo solo esta función, me están diciendo que el área de superficie de esto es esto. Ahora, ¿por qué les estoy poniendo este ejemplo o este ejercicio propuesto? Porque se supone que esto lo han visto en cálculo 1. En cálculo 1 se ve volúmenes de rotación, áreas de rotación, y esta formulita seguramente lo han demostrado en cálculo 1. Acuérdense, es más de lo mismo. Más de lo mismo. ¿De acuerdo? Solo que ahora estoy generando una superficie haciendo rotar una curva. Una curva. Pero lo puedo demostrar también a partir de unas matrices de rotación básicas que les voy a dar a continuación y que pueden usar, como les voy a mostrar más adelante, para demostrar también esto. Fíjense, lo que estoy haciendo en esta parte es darles unas matrices de transformación que me permiten rotar con giro derecho a un vector. Y eso seguramente es importante para querer demostrar también esta fórmula. Vamos a ver de qué se trata. Imagínense que yo tengo un vector como este, Z', que le he llamado, pero en realidad no es Z', es el eje Z, que está girando en el plano XZ. Ha empezado a girar así, en giro derecho, y está girando alrededor del eje X. Si yo tengo un vector por acá, digamos, y quiero que este vector rote así, la matriz de rotación para conseguir esa rotación está dada por esta expresión. Ya no lo estoy demostrando, esto en álgebra lineal se demuestra. Ya no lo estoy demostrando. Y el ángulo de rotación es alfa, lo estoy midiendo sobre el eje X. Digamos que este vector rota 45 grados hacia este lado. Este vector. Entonces, ¿cómo hago eso? Fácil. Agarro el vector y lo multiplico por esta matriz y ya tengo un vector rotado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si lo quiero rotar alrededor del eje Y? Ahora sí. Alrededor del eje Y. Si lo hago rotar alrededor del eje Y, la matriz de rotación es esta otra. Se los estoy poniendo ya como receta de cocina, ¿listo? Pueden tratar de demostrarlo, en algunos libros están demostrados. O también por su cuenta pueden tratar de demostrar. Alrededor del eje Z, más fácil, en el plano XY. ¿Qué pasa si quiero que ahora un vector rote sobre el plano XY? Su matriz de rotación es esta. ¿De acuerdo? Veamos cómo puedo usar estas matrices de rotación que les estoy poniendo como ejemplo para que yo pueda encontrar una superficie a partir de una curva de rotación. Más o menos lo que me piden en este ejemplo propuesto. Veamos un ejemplo para que vean cómo se utiliza esto. Vamos a suponer que estamos generando una superficie de revolución que la vamos a obtener al girar alrededor del eje X una curva que está dada por estas ecuaciones. Es una curva exponencial, ¿no? Una curva como esta. Así. Es la función y igual a a la x, es una función exponencial estrictamente creciente. Y está sobre el plano XY, por eso estoy poniendo z igual a 0, porque está en el plano XY. Porque si no aclaro y no pongo z igual a 0, yo debería dibujar como un cilindro esto. A y igual a e a la x, debería dibujarlo como un cilindro, pero es una curva, por lo tanto lo estoy intersectando con el plano z igual a 0. Hallar su parametrización como una función vectorial. Entonces, me están pidiendo que halle la forma vectorial de esa curva que al girar, o de esa superficie que la estamos obteniendo al girar esta curva en el plano XY. ¿De acuerdo? Para empezar, voy a empezar a hacer algunos trucos.
Voy a usar algo parecido a la parametrización de Monge, solo que en lugar de usar X le voy a llamar U para generalizar un poco la idea. Si quieren usar X igual a X, es lo mismo. Por lo tanto, fíjense lo que voy a tener, que X sea U. Si X es U, Y por lo tanto ya va a ser E a la U. Y si yo pusiese Z igual a 0 acá, esto no es una superficie, esto es una curva en el plano XY, por lo tanto no me serviría, digamos, ¿no? Querer hacer eso. Yo tengo que generar una superficie, tiene que aparecer una variable más. Aquí solo tengo una, que es U o X. Solo tengo una, tiene que aparecer una variable más. ¿Dónde están esas variables? En los ángulos. Tita, beta o alfa. ¿Sobre quién estoy girando? Estoy girando sobre el eje X. Entonces agarro mi matriz de rotación sobre el eje X y esto lo voy a multiplicar con el vector que he generado o con la curva que tenemos y que nos han dado. La curva en el plano XY, esta curva. Yo estoy multiplicando esta curva por la matriz de rotación. Aquí están las otras escritas más bonito, lo que he puesto acá a pulso. Agarro mi matriz de rotación, pongo la curva, a X le hemos llamado U, Y ya sabíamos, y la curva está en el plano XY. Multiplico y ya tengo la forma vectorial de mi superficie. Qué bonito, ¿no? Bien sencillo, fácil. Ahora, si yo quiero hallar su elemento de área, supongan que quiero hallar el área ya de esta curva, yo quiero hallar su área, no sé, digamos desde acá, en el intervalo de X que va de 1 a 2, por ejemplo, solo esta partecita, el área de esta partecita. Entonces, hallo su elemento de área, como hemos aprendido, o con jacobianos o haciendo el producto vectorial. Estoy haciendo el producto vectorial, obtengo el vector, hallo su módulo, que es este. Se simplifica un poco y ya tengo su elemento de área. Ese es el elemento de área. Otra cosa es que sea fácil o difícil de integrar eso, ¿no? Es otra cosa. Yo no les voy a enseñar a integrar esas cosas. Pueden usar su máquina de calcular o alguna aplicación, pero ya puedo calcular un área. Y con eso damos por concluida nuestra clase del día de hoy. Superficies parametrizadas y áreas de superficie en su forma vectorial, con parametrización de Monge. Hemos aprendido a parametrizar superficies, hemos aprendido matrices de rotación para parametrizar superficies. Todo lo que hemos hecho ahora ha estado orientado a calcular áreas de superficie. ¿De acuerdo? A partir de una función, pero ahora función vectorial. Bueno, jóvenes, con eso damos por concluida nuestra clase. Ya me he cansado y también ya me he aburrido un poco, así que ya me quiero ir a almorzar. Tengo hambre además. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? ¿Ninguna pregunta? Ni siquiera qué día es hoy. ¿Todos entendido, jóvenes? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, no? Sí, que sí, se les escucha. Ya. ¿Han entendido? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Para mí va a ser un gusto, si tienen una duda, explicarles nuevamente. Pero si está claro, me alegro. Me alegro. Este documento ya lo tienen también en Teams, así que ya lo pueden descargar, ver, estudiar y pueden empezar a calcular todas las áreas de superficie que se les ocurra. A mí se me ocurriría decir, por ejemplo, para practicar, no necesito siempre un libro. Yo podría decir, voy a hallar el área de una esfera, pero a la esfera la voy a generar haciendo rotar a partir de una circunferencia sobre el eje X. Escribo la ecuación de una circunferencia, la hago girar sobre el eje X o sobre el eje Y o sobre el eje Z, va a ser lo mismo, y luego encuentro su elemento de área y calculo. Quiero encontrar el área de una trompeta, de la trompeta, por ejemplo, dada por una ecuación como esta. Y igual a 1 sobre X. Una función asintótica. Parametrizo utilizando estas matrices de rotación y encuentro el área de la trompeta que está dada por esta función asintótica, ¿no? Esa función asintótica, no sé, sería una cosa así, si X tiende a 0 y se hace muy grande, una cosa así.
Hago rotar esto para X positivo y tengo una superficie rotada, o una parábola cúbica. Fíjense, el límite es el cielo. Toda la teoría ya la tiene, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Solo hará falta practicar un poquito. Un libro interesante también que les puede ayudar mucho es el libro Cálculo Vectorial de Claudio Pita Ruiz, es un autor mexicano. Es lindo libro, tiene cosas bien interesantes y hay harto de esto también, hay harto de esto. Y ese libro, el de Claudio Pita Ruiz, que se lo utiliza más en cálculo 2, digamos, que en análisis vectorial y tensorial, yo lo subí a la plataforma de Teams cuando doy cálculo 2. Lo subo ahí a ese libro. Tal vez lo puedan conseguir porque lo pueden descargar del internet ese libro. Y si no lo tienen, bueno, yo lo puedo subir la siguiente clase. ¿De acuerdo? Entonces les va a servir también porque hay harto de ejercicios ahí. Lo voy a subir entonces también, el Claudio Pita Ruiz. El Shaun también lo pueden usar. En el Shaun hay todo. Ya pueden empezar a hacer todo lo que quieran. Yo doy un poquito más de lo que está en el Shaun, ¿de acuerdo? No me quedo con el Shaun únicamente. Les doy mucho más de lo que está en el Shaun. Ok, muchachos, entonces vayamos a festejar compadres. ¿Hoy día es o era ayer? ¿No saben cuándo era compadres o es el siguiente jueves? ¿O ya ha pasado y me he perdido yo la fiesta? No, creo que era ayer, ¿no, compadres? La siguiente es comadres, así que seguramente la siguiente semana las chicas van a estar bailando de una pata. Bueno, muchachos, buen fin de semana, estudien y nos vemos el día martes a la misma hora y por el mismo canal. Adelante. Quería preguntarle, me acabo de unir recién si tenemos ya auxiliar para pasar el día de mañana. No le he entendido nada. ¿Me puedes repetir, por favor? Ya tenemos auxiliar para el día de mañana. ¿Ah, ya tienen auxiliar? No, te estaba preguntando, es que recién me he unido a... Ya no entiendo nada de lo que me habla. El auxiliar todavía creo que no hay. Es muy probable que no tengamos auxiliar hasta el primer parcial, por lo menos no ha habido ninguna comunicación por parte de la dirección del curso básico. Así que háganse a la idea, o sean ingenieros, siempre piensen en el caso peor, y el caso peor es de que no va a haber ayudante, ni siquiera para el primer parcial. Ojalá me esté equivocando, pero lo más probable es que eso ocurra. La siguiente semana, el siguiente sábado, el siguiente vamos a hacer una clase de ejercicios, ¿de acuerdo? Conmigo. Pero por su cuenta también tienen que hacer, un poco para ir reemplazando las actividades del ayudante. No estamos haciendo mañana porque mañana voy a hacer de cálculo 2 y cálculo 2 tampoco tengo ayudante. Así que la siguiente semana nos vamos a poner de acuerdo para hacer una clase de ejercicio el sábado, a mediodía o en la tarde. ¿De acuerdo, jóvenes? Así que háganse a la idea de que no van a tener ayudante. Y ni modos, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad. ¿Alguna otra consulta, muchachos y señoritas? Ninguna. Entonces, vámonos a almorzar. Buen provecho y buen fin de semana. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, jóvenes.